Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP. Un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la corporación Villa Jazz Festival. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentros con el Jazz. Les habla Amanda Paola Vargas, directora del Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva y egresada de la Escuela Superior de Administración Pública. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar con Néstor Vivas. Él es un músico colombiano, pianista, egresado de la Universidad del Valle y con una gran trayectoria en la escena del jazz colombiano y también con una participación a nivel internacional. Tiene varios trabajos discográficos en su haber, entre ellos el disco Tongue del año 2011, un trabajo independiente que se realizó en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, a partir de allí es el primer intento de Néstor por hacer una aproximación a su música original, con una puesta en el formato de piano trío, con influencias claras del jazz tradicional y de otras músicas modernas. Y posteriormente, en su regreso a Colombia, arranca otros proyectos de, retomando esta música con músicos colombianos. En el año 2014, pues se reúne con Quique Harker en el contrabajo y Jorge Sepúlveda en la batería. Bienvenido, Néstor, a los micrófonos de Radio ESAP y a Encuentros con el Jazz. Buenos días, Paula. Gracias por la invitación. Es un placer compartir y pues hacer parte de estos programas que creo que complementan muy bien el quehacer de estas agrupaciones y estos proyectos que estamos acá en Colombia tratando de hacer música y de que esa música sea escuchada. Néstor, es un placer que estés acá con nosotros. Sabemos que llevas mucho tiempo trabajando en diversos proyectos musicales, obviamente como es el destino de los músicos de la escena del jazz. Y hoy quisiéramos que nos cuentes un poco acerca, para iniciar, como de tu trayectoria, de cómo ha sido este viaje a la Argentina y cargado de todas esas influencias, cómo es la reflexión hacia tu música, hacia tu aporte en la música colombiana. Ok, digamos que para hacerlo así un poco resumido, pues yo tengo una formación en los primeros años en Cali. Yo soy nacido en Palmira, Valle del Cauca, y me formo, nos formamos, varios ahí en la Universidad del Valle. Fue como nuestra escuela, la universidad pública, y en medio de ese estudio, tuvimos varios profesores como importantes que nos empezaron a mostrar como el jazz, ¿no? Tal vez desde la discografía y luego también a incluirnos de a poco en proyectos. Hablo en plural porque somos varios los que como estando ya formándonos ahí, algunos en el conservatorio y otros en la universidad, pues tuvimos esa aproximación, ¿no? Hay un pianista allí en Cali que es Jaime Nao, que tiene pues ahora su escuela y que ha hecho pues una labor importante por la música, y por los músicos allí. Todavía está activo, tiene un proyecto muy lindo que es una Big Band, la Big Band de Punto Baré, y pues digamos que él fue la persona que nos empezó como desde la discografía, desde sus conocimientos y desde los discos a introducirnos un poco en ese mundo, ¿no? En esa idea del jazz. Nos fue presentando a algunos músicos y luego al final de ese pregrado, lo que sucede con algunos de nosotros es que participamos por unas becas aquí en Bogotá para ir a estudiar a Argentina. Entonces somos como
tres de ahí que como obtenemos esas becas y nos vamos y estudiamos allá en el Conservatorio Manuel de Falla, y pues ahí empieza un poco como a abrirse el panorama, ¿no? Porque pues ahí también logramos escuchar nuevas músicas, escuchar a otros músicos y formarnos, ¿no? Entonces al final de ese viaje, digamos, aparece la idea como de empezar a grabar pues mi música, ¿no? Las composiciones que hasta ese momento íbamos haciendo, tal vez como dentro del ejercicio de lo académico, consolidarlo pues ya con dos músicos también muy cercanos ahí en Buenos Aires, Franco Sabela y en la batería, somos muy amigos y nos criamos también ahí, hicimos el conservatorio juntos, y Juan Bayón, con los que grabamos ese primer disco llamado Tonk. Y bueno, y después está mi retorno, y en ese retorno a Colombia lo que sucede es que me reencuentro con Quique Harker, que también pasamos un tiempo ahí en Buenos Aires juntos, y con Jorge Sepúlveda, que estaba pues radicado acá en Bogotá, y empezamos a tocar. Al principio en realidad lo que hacíamos era tocar estándares, luego empecé como a volver a tocar parte de esa música que había grabado en Buenos Aires, y luego ya estuvimos tocando en ese formato de trío alrededor de unos 4 años más o menos, y luego lo que yo decido es, a través de un trabajo de investigación-creación en una maestría, pues como empezar a hacer unos cuestionamientos, ¿no? de cómo podría sonar un trío con músicos de aquí, con músicas de acá, Colombia, y con nuestras influencias, y ahí aparece pues ya como nuestra misma formación de trío, pero ya bajo el nombre de un proyecto y una investigación que es Manglar Trío. Ese es como un poquito el resumen. No, maravillosa historia. Y a propósito de esta historia que nos inicias a contar, quisiera que nos cuentes acerca del tema que vamos a escuchar ahora, que estamos escuchando, que se llama Inicio del Viaje. Cuéntanos un poquito de este tema antes de que retomemos nuestra conversación acerca de Manglar Trío. Vale, claro que sí, Paul. Lo que hicimos, digamos, parte de esa investigación-creación que empezó Manglar, que empezamos a hacer, fue como dirigir el foco de investigación hacia las músicas de las costas, nuestras costas, costa pacífica y Caribe. Entonces, escogiendo una discografía, lo que hicimos fue como observar y luego traer a este formato de trío como una especie de insumos, ¿no? Para crear estas composiciones que vamos a escuchar. Entonces, este inicio del viaje tiene, por ejemplo, como un factor como decisivo en la composición, y es que nos centramos en el formato de chirimía del Pacífico. Tiene pues una instrumentación más o menos conocida, ¿no? Tiene el bombo, tiene la marimba, tiene el conuno, tiene las voces y las semillas, el WhatsApp. Entonces lo que hicimos fue, a partir de un gesto particular que toca el conuno cuando toca en esta formación, lo traemos a este formato para que ese gesto, que musicalmente es llamado una apoyatura, empiece a generar como ese insumo para la composición. Entonces, Inicio del Viaje, que vamos a escuchar ahora, tiene como eje, o la composición, digamos, encierra o se abre, digamos, a partir de ese pequeño gesto del tambor. Eso es Inicio del Viaje. Bueno, con ustedes, Inicio del Viaje, la agrupación Manglar Trío.
Bueno, Néstor, así ha iniciado nuestro viaje musical. De verdad que se siente todas estas influencias de las percusiones de las costas caribes y hay unos grandes recursos creativos y unas perspectivas sonoras que, si bien nos remiten a nuestras músicas colombianas con esta herencia africana, también hay un trabajo muy interesante de fusión con el jazz. Y bueno, cuéntanos un poco acerca de ese proceso creativo y cómo se va decantando este proceso de investigación, creación que tú ya empiezas a desarrollar con ocasión de esta maestría. Bueno, entonces el proyecto Manglar, digamos, como que en principio lo que hizo fue hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podría sonar un trío de jazz, un piano trío, que es un formato que pues, es mundialmente conocido, o sea, tiene su origen de pronto en Estados Unidos, pero pues digamos esas preguntas que nos hicimos a través de la investigación como buscaban un poco también ubicarnos geográficamente, ¿no? Como no solo seguir como en ese proceso más imitativo de los tríos que están conformados, sino observar también que cada uno de esos tríos con el jazz como eje en todos los lugares del mundo pues va tomando sus colores, sus formas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue como decidir esos lugares y esas músicas, en el caso de las costas para nosotros, y luego también poner en juego sobre observar esos comportamientos en el formato de gaitas, por ejemplo, y en el formato de chirimía. Y lo que hicimos fue poner un eje que nos ayudara como a negociar, ¿no? A poder tocarlos no desde el lugar de los formatos originales, que es pues como que eso se hace todavía, o sea, todavía podemos escuchar un formato de gaitas, un formato de chirimía tal y como es, sino pasarlo a través de nuestro formato y la cercanía a las músicas también que nosotros pues hemos estudiado, hemos tocado o nos gustan. Entonces lo que hicimos fue como traerlas a ese terreno a través de la improvisación libre, que es la que nos permite también a nosotros como jugar con los elementos musicales y crear música desde ahí. No, maravilloso. Bueno, y sigamos en este viaje sonoro, estimado Néstor, y escuchemos ahora el tema que se denomina De Chandé. Dentro de toda esta aproximación que tú haces con las músicas tradicionales y por supuesto la mezcla con lo contemporáneo, hay una pregunta que me asalta. ¿Tú cómo sientes estas denominaciones de los géneros? ¿Se rompe un poco como estas
tradiciones de las músicas, cómo lo podríamos denominar, o ya no es necesario nominar a estos géneros que están emergiendo precisamente de este crisol de culturas y de mestizajes. Y yo pienso que el tema de las etiquetas a veces siento que se queda un poco corto, ¿no? Es pues esa necesidad de clasificación, digamos, de pronto es importante para ciertos como sectores o ciertos momentos para ubicar públicos, ¿no? Pero yo siento que las etiquetas se quedan a veces cortas en ese sentido, y de pronto estar detrás de una etiqueta sí, pues puede sesgar también la música de un proyecto determinado, ¿no? Fíjate que hay alguna vez yo en mis ratos libres, digamos, colecciono discos, digamos, LPs, música vieja colombiana de otros países, o jazz o salsa, como las músicas que me interesan. Trato de coleccionarlas en ese formato viejo, en los LPs. Y alguna vez me encontré con un disco de Lucho Bermúdez, un concierto en vivo tocado en el Hotel Tequendama, aquí en Bogotá. Y cuando vi los nombres de los temas, era justamente como una combinación, digamos, de letras de entre ritmos colombianos, ¿no? Ahorita que hablábamos de Chandé, o de Chandé, que es el título que le dimos al track, pues justamente es eso, ¿no? Como que yo me di cuenta y que esa dinámica o esa necesidad de poner etiquetas, pues a veces siempre ha estado, ¿no? Siempre ha estado, y como de definir o crear algo nuevo, siempre, pues creo que va a existir, pero sí, no siento que sea tan necesario. Yo pienso que hay que también llegar a la música como con unos oídos frescos y abiertos, y no predestinados a clasificar, ¿no? Esto es tal cosa y esto es tal otra. Nosotros sí podemos como distinguir los elementos, o sea, porque fueron insumos particulares dentro de nuestras músicas colombianas, pero el resultado final siento que es más bien como el resultado de lo que somos y lo que hemos vivido, ¿no? A través de la experiencia, de los otros proyectos, de las otras músicas con que hemos tocado, cada uno, hablo del trío, y esas influencias al momento de tocar o de grabar, pues están ahí, afloran en cierta medida, ¿no? Y dan ese resultado. Entonces llegar ahí como con unos oídos ya predestinados, de pronto nos haría perdernos de una visión de un contenido que es tal vez más amplio. Bueno, y con esta apertura de mente y de sentidos, entonces los quiero invitar a que escuchemos otro tema de este disco de la agrupación Manglar Trío, que se llama Pulsos. Bueno, Néstor, cuéntanos un poquito más ahora de este tema y de la participación de Manglar en diversos festivales y de las proyecciones que tenemos
que tienes con la agrupación para el futuro. Ya, bueno, claro que sí. El Pulsos, que es el track que acabamos de escuchar, tiene también una idea como muy clara, que es traída directamente del formato de las chirimías. Y es lo que sucede con Pulsos es que en realidad la palabra puntual es pulso, y esa referencia hacia el pulso musical, y como en esa observación que tuvimos de los comportamientos musicales en este formato, por ejemplo en la chirimía, lo que tenemos ahí es como un pulso general, ¿sí? Y sobre ese pulso empieza como a crearse una especie de malla rítmica donde cada instrumento, digamos, simultáneamente va poniendo sus patrones rítmicos, ¿sí? Entonces hay como un mismo pulso que cobija, digamos, o abraza todas esas rítmicas, lo que toca la marimba, lo que toca el cununu, lo que toca el bombo, las voces, todas esas como células rítmicas entran o se pueden observar desde un pulso. Entonces nosotros lo que hicimos fue traer ese concepto al piano trío, decidir un pulso y tocar, digamos, libres solo sobre esa idea, sobre ese concepto de los múltiples pulsos que hay, por ejemplo, en la chirimía. No, maravilloso trabajo, de verdad que este disco, pues bueno, los invitamos a que lo escuchen, a que lo encuentren en las diversas plataformas, buscando obviamente a la agrupación Manglar Trío, y bueno, a que disfruten toda esta propuesta sonora, que pues obviamente trae unos elementos de aquí y de allá que nos sorprenden. Néstor, cuéntanos un poco acerca de los festivales, cómo ha sido la proyección de este año. Sabemos que acaban de tocar en Jazz al Parque, en una presentación pues muy interesante y maravillosa. Cuéntanos cómo fue la experiencia y cuáles son las proyecciones artísticas de Manglar Trío. Bueno, sí, claro, pues ha estado muy bien, digamos, como casi finales del año pasado y este año, digamos que tuvimos la oportunidad en noviembre, hace aproximadamente un año, de estar en Ciudad de México. Logramos como conseguir unas fechas inicialmente con un colectivo de danza, nos habíamos unido y pudimos como estar en un escenario que es muy bonito y importante, que es el Auditorio Julián Carrillo de la Universidad UNAM, que es la universidad pública allí en Ciudad de México, y aprovechamos ese viaje para hacer una junta, digamos, con una cantante nuestra, una cantante colombiana radicada hace ya varios años en México, que es Lucía Pulido. Lucía Pulido nos permitió, digamos, unirnos. Yo lo que hice fue como sumergirme en su discografía para luego invitarla a hacer música con Manglar, y pudimos entonces como tener esa unión muy bonita, muy significativa para nosotros el año pasado en México. Y de esa unión entonces empezó este año también como haciendo una especie de réplica de ese concierto acá en Bogotá a principios de año, y luego pues para Manglar este año fue como importante a nivel de festivales. Tuvimos la oportunidad de ir a Cali, al festival Utopía Jazz, y logramos entonces como en una segunda venida para Colombia de Lucía, logramos hacer un festival en la Universidad Javeriana de Nuevas Generaciones con ella, digamos como invitada. Hicimos una charla que habló sobre su trayectoria. Me pareció muy importante y muy bonito, y estuvimos ahí como también tocando. Y lo último que pasó fue ahorita con el festival al Parque, donde pues como para cerrar ese momento de esas presentaciones, tuvimos también como invitada a Lucía.
Entonces fue una experiencia una experiencia muy linda, desde el compartir con Lucía. Creo que hemos hecho clic, digamos, musicalmente, de la propuesta de Manglar y su trayectoria. Me parece que no sé, funcionamos orgánicamente, digamos. Y este año, el 2024, para Manglar, pues está cerrando con este festival que en medio de ya todos los festivales que llevan bastantes años en Colombia, pues es como el mayor de todos, digamos, el festival El Parque, el Jazz al Parque. Y pues tuvimos una presentación muy linda. El clima pues no estuvo tan, digamos, tan dispuesto para esos 2 días de festival, pero sin embargo nos sentimos muy bien. Bueno, el concierto de Jazz al Parque fue un concierto muy bonito, muy especial. De pronto la lluvia no ayudó como a la asistencia, pero de todas formas para nosotros fue especial por nuestra invitada, Lucía Pulido, pero también porque hicimos unos pequeños homenajes a parte de la familia de Manuel Zapata Olivella. Manuel Zapata Olivella es para nosotros también un personaje muy importante, que algunos cuando escuchen el disco seguramente van a escuchar unas voces por ahí. Esas son voces, esa es la voz de Manuel Zapata Olivella, nuestro escritor afrocolombiano. Y también hicimos un pequeñísimo homenaje a las pinturas de Edelmira Maza Zapata, que nos dejó lastimosamente este año. Entonces quisimos hacer un pequeño homenaje con sus pinturas en el Festival de Jazz al Parque. Pues eso es por ahora todo. Pues quisiera invitarles a escuchar la música del trío de Manglar. Aparecemos en Instagram como @manglartrio, y allí en la biografía de nuestra página está un link que los puede llevar a, digamos, a su plataforma preferida, por así decirlo, a escuchar el disco. Creo que eso es como lo importante en este tipo de comunicación. Néstor, pues muchísimas gracias por haber estado en este espacio de Encuentros con el Jazz. De verdad es una sorpresa musical muy agradable encontrar tu disco, tu música. Seguiremos, por supuesto, a Manglar en las diversas redes sociales y esperamos que para los 15 años del Villa Jazz Festival ojalá estén con nosotros en Villa de Leyva. Gracias, Pablo, por la invitación. Y bueno, pues espero nos veamos pronto. Bueno, entonces un saludo a los oyentes de Radio ESAP, a Santiago Sandoval en el máster, y los dejo con el tema Río Revuelto de la agrupación Manglar Trío. Hasta la próxima. Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP, un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la Corporación Villa.